Buenas tardes, bienvenidos a esta cátedra del Grupo de Pensamiento de Información Médica Humanista de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, que esta cátedra la hemos denominado Humanismo y Civilidad, en apoyo a la construcción de la Agenda 2242 de la Facultad de Medicina. El día de hoy continuamos con el ciclo que iniciamos hace 8 días sobre la sentencia C05. Para recordarles a los que no, o para informarles a los que no nos conocen, somos un grupo de profesores y jubilados de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, quienes tenemos como objetivo fundamental poner en el escenario de la formación en salud, más específicamente en los pregrados y posgrados de medicina, el tema del humanismo, la formación humanista, cómo pretendemos, pues, como, entre comillas, recuperar o rescatar o resaltar o poner en el escenario de la formación de nuestros estudiantes el humanismo. Adicionalmente tenemos la intención de contribuir desde nuestro grupo en la construcción de la agenda a 20 años que estamos empeñados en tener para nuestra Facultad de Medicina. Y uno de nuestros retos que tenemos, uno de los retos que hemos logrado involucrar en esta construcción de la agenda es que la educación médica se centre realmente en el ser humano, en las diferentes relaciones intersubjetivas entre estudiantes, profesores y la sociedad, de educación que promueva la participación del paciente en sus propias decisiones de salud y con una formación humanística transversal que integre las cátedras que existen actualmente de humanidades con los grandes dilemas bioéticos actuales y futuros. Por eso el tema que estamos tratando en este ciclo es tan apropiado para nuestro grupo. Entonces, el día de hoy nos ha aceptado la invitación nuevamente, doctora Ana Cristina, ya públicamente nuestros agradecimientos por aceptar la participación en nuestra cátedra. La doctora Ana Cristina González es médica, es investigadora, máster en investigación social en salud, feminista y experta en asuntos de género. Es integrante de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, es cofundadora del Grupo Médico por el Derecho a Decidir en Colombia y fue una de las pioneras, o ha sido una de las pioneras del movimiento Causa Justa, que lideró la demanda que ustedes ya conocen. Ella hoy entonces le ha puesto el título de un recorrido hacia el fallo histórico de la Corte Constitucional sobre aborto. Va a ser nos ha pedido hablar 30, 35, 40 minutos y después tener la conversación habitual, previendo que no nos vayamos más allá de 1 hora y media, 1 hora y 40, para que entonces tengamos esta actividad. Doctora Ana Cristina, adelante. Muchísimas gracias, Héctor, por tus palabras y por la introducción. Yo solamente les voy a pedir 2 favores porque estoy muy desolada de hablar frente a las cámaras donde no se ven personas. Entonces, si no se animan a prender la cámara ahora, me encantaría que al menos cuando participen y pregunten lo hagan. Así no me siento hablando sola. Además, porque Héctor se nos quedó congelado, a mí se me quedó congelado. Lo veo a ratitos moverse. Bueno, lo primero, pues agradecerles esta invitación y agradecerle también particularmente a Joaquín que me estuvo ahí pedaleando y conversando y explicando y poniendo en contexto, y también pues a Héctor que ha estado pendiente para que pueda estar el día de hoy acá. Yo quiero tener con ustedes una conversación muy
fluida, muy tranquila. No hice ninguna presentación, no porque no hubiera preparado, sino porque me parece que esta no es una conversación como para un PowerPoint. Me parece más interesante contarles una historia y darle un espacio importante a que con sus preguntas pues terminemos de llenar como los elementos que ustedes crean importantes de esa historia. Conversando con Joaquín, él me pidió que lo que quería que yo les compartiera acá era cómo habíamos llegado al fallo de la Corte Constitucional de febrero 22 de este año, y entonces esa es la historia que yo les voy a contar. Lo primero es decirles que Causa Justa surge como una iniciativa de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres. La Mesa es una organización feminista que nació en el año 98, cuando en Colombia el aborto estaba totalmente penalizado, y nació con el propósito a largo plazo de lograr algún día la despenalización total del aborto en el país. Y una de las cosas que yo quiero un poco a lo largo de esta historia es explicarles qué significa esa despenalización total, pero eso lo voy a hacer un poco más adelante. Cuando nosotras arrancamos como mesa en el año 97, pues básicamente teníamos poco para hacer. Teníamos la idea de tener un espacio desde el cual pudiéramos empezar a construir argumentos que aportaran a un debate público sobre el tema de aborto en el país. Y ahí nos juntamos personas de distintas profesiones del área de la salud. De hecho, cuando la mesa empezó, yo trabajaba en Profamilia en Bogotá. Era médica, era prestadora de servicios de salud reproductiva para las zonas más marginales de Bogotá. Y ahí nos juntamos médicas, personas que venían del campo del derecho, abogadas, digamos, litigantes, otras más del marco de derechos humanos, bioeticistas, personas de la psicología, y participamos en algunos eventos y en algunos espacios, pero teníamos muy poco margen de acción. Yo recordé hace muy poco algo que me gustó mucho recordar, y es que el año en que nosotras empezamos a discutir qué podíamos hacer y terminamos fundando la mesa, ese fue un año muy importante en el debate sobre aborto en Colombia, porque si bien estaba totalmente prohibido el aborto, existían unos atenuantes de la pena para las mujeres que habían sido violadas. Ese atenuante de la pena pues no le ahorraba a las mujeres un proceso de carácter judicial, pero por lo menos cuando habían sido violadas podía lograrse, digamos, una atenuación de la pena. Pero resulta que un ciudadano de este país en ese entonces consideró que eso era un exceso de libertad para las mujeres, y le pidió a la Corte Constitucional que acabara ese atenuante de la pena y que el aborto estuviera totalmente prohibido y fuera castigado con cárcel, incluso cuando las mujeres habían sido violadas. En ese momento la Corte consideró que estaba bien penalizar el aborto, consideró también que estaba bien mantener los atenuantes de la pena, pero dos magistrados en especial, uno seguramente muy cercano pues al corazón de ustedes por ser de Medellín, Carlos Gaviria, y el otro, Eduardo Cifuentes, escribieron un salvamento de voto que yo recordé en estos días. Fue como la primera vez que yo vi una luz y entendí que probablemente algún día íbamos a lograr una transformación. En ese salvamento de voto, estos dos magistrados dicen que el aborto en Colombia no debería estar penalizado. Critican a la Corte porque, escuchen ustedes esto, en ese momento la Corte Constitucional, que se supone que es un órgano que no está orientado sino por decisiones en derecho y de carácter jurídico, citó fragmentos de una encíclica papal para sustentar por qué el aborto estaba totalmente prohibido en Colombia. Y estos dos personajes, además, digamos, la parte más reveladora del texto para mí es cuando ellos dicen que no es posible que creamos que a una mujer que ha sido violada, un Estado la puede obligar a llevar adelante un embarazo y a tener, digamos, un hijo que es producto de una violación, victimizándola nuevamente. Entonces les cuento un poco esta historia porque, más que anecdótica, fue como un punto de quiebre muy importante en una discusión que parecía tan cerrada y tan difícil de transformar. Poco después entonces fundamos la mesa
Durante esos años, les contaba, pudimos hacer poco, más allá de participar en algunas conversaciones. Y en el año 2006, cuando la Corte Constitucional despenalizó el aborto en 3 circunstancias, fue un año muy importante para la mesa porque fue el año en el que nosotras tomamos la decisión de, bueno, mientras logramos esa despenalización total, vamos a hacer todo lo posible para que se cumpla esa sentencia de la Corte. Esa sentencia que, como ustedes saben, permitía el aborto en 3 circunstancias: en los casos de riesgo para la vida o para la salud, en los casos de malformación y en los casos de violación. Y yo digo que ese fue un momento muy importante para lo que después pasó con Causa Justa, porque visto en perspectiva, digamos, visto en retrospectiva, perdón, de alguna manera lo que nosotras decidimos fue jugar las reglas del juego que nos propuso la Corte Constitucional. Podríamos haber esperado más de la Corte, pero pensamos que era un primer buen paso y que teníamos que lograr que esas causales no se convirtieran en letra muerta como ya eran en casi todos los países de América Latina desde hacía décadas. El modelo de causales es el modelo más expandido en el mundo. La mayoría de los países que tienen despenalizado el aborto parcialmente lo tienen bajo el modelo de causales. Había, digamos, todas las causales, pero una causal que era especialmente importante para nosotras, que era la causal salud, porque estaba claro que para que un médico realizara un aborto en aquellos casos donde existiera un riesgo para la salud o para la vida, iba a tener que tener un marco que le ayudara a interpretar ampliamente esas nociones de riesgo, riesgo para la salud, a separar el riesgo para la salud del riesgo para la vida, porque lo que habíamos visto en muchos contextos era que los profesionales de la salud equiparaban riesgo para la salud como riesgo para la vida, reduciendo las posibilidades de que las mujeres pudieran abortar cuando estaban comprometidos como otras dimensiones de la salud. Entonces, estos años, digamos, de avanzar en la implementación, nosotras hicimos 3 cosas que de nuevo tienen que ver con la historia de Causa Justa. Muchas más de 3 cosas, pero las 3 que quiero hacer referencia aquí son: primero, acompañamos mujeres que enfrentaban barreras de acceso. Y eso nos permitió a lo largo de los últimos 16 años documentar cuáles eran las barreras de acceso y tener información propia, porque en ese entonces yo me acuerdo que a veces hacíamos talleres y usábamos casos emblemáticos de barreras de acceso de otras partes del mundo y los médicos nos decían, ay, pero eso nunca pasa en Colombia. Y lo que nos permitieron estos años de acompañamiento fue ver que sí pasaba en Colombia y que pasaba también de manera muy dramática y muy grave, que había una interpretación restrictiva de las causales, que había desconocimiento de la sentencia, que había fallas en la prestación del servicio, tanto a nivel administrativo como a nivel de, digamos, más directo médico, médica, paciente. Lo segundo que hicimos fue justamente crear este marco interpretativo. Algunas de las personas que están acá conocieron ese trabajo. Nosotras hicimos 2 publicaciones muy importantes, la causal salud y la causal violación, pero sobre todo la causal salud sirvió para que en Colombia hoy la primera causa de acceso al aborto legal sea el riesgo para la salud o la vida. Nosotras creamos esas publicaciones y entrenamos muchos profesionales a lo largo y ancho del país, desde la mesa, pero después se sumaron otras organizaciones y esto, digamos, que se extendió porque fue básicamente la única interpretación que estuvo disponible para los profesionales de la salud. Y lo otro que hicimos durante todos estos años, pues fue generar información, hacer otras investigaciones, hacer incidencia y acompañamiento en el Congreso. Y 14 años después, porque Causa Justa se lanzó en el 2020, pero nosotras la empezamos a trabajar en el 2018, nos dimos cuenta que el modelo de causales era un modelo insuficiente, que la mayoría de los abortos en Colombia seguían siendo ilegales, no más de un 10% dependiendo de las estadísticas que uno revisara. Sabíamos que a las mujeres las criminalizaban y propusimos una investigación que se lanzó posteriormente para conocer el fenómeno de la criminalización. Y ese estudio nos permitió, por ejemplo, afirmar que el delito de aborto no era un delito simbólico, que había casos de criminalización por aborto en Colombia, más de 400 por año, incluso mujeres condenadas por el delito de aborto, pero que esos procesos de criminalización ocurrían solamente en los casos de aborto consentido.
Esta fue un hallazgo súper impresionante de esa investigación porque el aborto forzado no se persigue ni se condena, pero el aborto voluntario que llevan adelante las mujeres sí se condena, sí se persigue y sí se condena. Vimos otros datos también muy impresionantes que seguro a ustedes les interesarán por el tipo de grupo que son, como saber que o confirmar que la mayoría de las denuncias de los casos de aborto salen de las instituciones de salud, incluso sin haber comprobado si la mujer se provocó un aborto o no, no como en el caso reciente de este hombre que obligó a una mujer a tomar misoprostol y el juez terminó diciendo que no había cómo establecer la relación entre ese misoprostol y el aborto. Esa oportunidad no se la dan a las mujeres en los servicios de salud. Una mujer llega sangrando, llaman a la policía y para que ustedes se den cuenta del daño tan intenso que se produce cuando esto sucede, más del 50% de las condenas que hay por aborto en Colombia se hicieron a partir de casos que fueron denunciados por profesionales de la salud. Es decir, estamos involucrados en más de la mitad de los casos de criminalización y de las condenas por aborto en Colombia. Entonces, con toda esa información empezamos a darnos cuenta que el modelo era insuficiente y resolvimos que era importante plantearle al país una conversación distinta, transformar los términos de la conversación sobre aborto en Colombia. Hasta ese momento, cada vez que uno quería hablar sobre aborto en Colombia, y esto estoy haciendo referencia a los medios de comunicación, pero incluso a los espacios académicos, era alguien a favor, alguien en contra, ojalá sin tiempo para explicar las ideas, así nadie podía entender nada de lo que se estaba diciendo. Y queríamos salirnos como de esa mirada dicotómica, antagónica y de esa especie de guerra que se había establecido. Y entonces decidimos crear esta iniciativa. Lo primero que hicimos, y esta fue la parte como silenciosa del trabajo, fue construir argumentos. Trabajamos una cantidad innumerable de argumentos que terminaron publicados como 90 argumentos de causa justa. Están publicados en un libro pequeño, pero esos 90 argumentos están ampliamente desarrollados en un texto con fundamentación, porque para poder transformar los términos de la conversación sobre aborto, sabíamos que era muy importante que distintas personas tuvieran distintos argumentos. No a todas las personas le llegan en ningún debate, y mucho menos en el de aborto, los mismos argumentos. Queríamos argumentos desde salud pública, desde derechos humanos, desde lo legal, desde la criminalización, desde la bioética, desde distintas dimensiones del aborto. Y al mismo tiempo invitamos a ser parte de esta idea de causa justa en una primera instancia a otros grupos de mujeres que trabajan en temas de derechos sexuales y reproductivos, pero también a grupos de derechos humanos en Colombia, personas de la academia y profesionales de la salud cercanos que son, digamos, empáticos a esta causa, como el Grupo Médico por el Derecho a Decidir. Y así fue como esa iniciativa, que era una iniciativa de la mesa, se fue transformando en un movimiento. Ese movimiento se lanzó al país en el año 2020 y se lanzó, digamos, con los 90 argumentos. Y empezó nuestro trabajo para estar en los medios de comunicación y transformar esta conversación. Paralelo a los argumentos, nosotras diseñamos una estrategia que tiene como 12 áreas de trabajo, que ya se las voy a explicar, les voy a explicar estas áreas de trabajo. Y lo que pasó, digamos, a continuación, que es como esta segunda parte que quiero desarrollar, no quería dejar de conectarla con otros 2 o 3 hechos muy importantes. El primero es que, como se desprende de lo que les estoy contando, el movimiento Causa Justa no surge de la nada, surge de una acumulación política, surge de un trabajo de al menos 25 años que nosotras llevábamos como organización, pero que a su vez se asienta sobre esfuerzos anteriores que habían hecho algunas mujeres de manera aislada a través de congresistas para intentar pasar un proyecto de ley en el Congreso que nos permitiera salir de esa situación tan absurda en la que estábamos, que era la de la prohibición total del aborto, que nos tenía como país, junto con muy pocos países del mundo, en una situación de prohibición total.
Se nutre además de la trayectoria y experiencia no solamente de la mesa, sino también de otras organizaciones que decidieron sumarse desde el inicio y por supuesto de los debates latinoamericanos y globales en torno al aborto. Y voy a hacer referencia solamente a lo latinoamericano porque nosotros vivimos en una región donde por lo menos los grupos de mujeres y feministas, pero no solamente, creo que en el campo de la salud pasa algo muy parecido, tenemos una tradición, digamos, de intercambio de estrategias, de conocimientos, que nos permitió a lo largo de todos estos años ensayar distintas estrategias para avanzar la liberalización del aborto en Colombia y en general en todos los países de América Latina lo que uno observa es que se ponen en marcha distintas estrategias de manera simultánea. Por ejemplo, en Colombia teníamos las causales, pero para poder lograr que esas causales se aplicaran, hicimos todo el trabajo interpretativo que les estaba contando y al mismo tiempo surgió la objeción de conciencia como una barrera directa en los servicios que también estaba surgiendo en Argentina, que también estaba surgiendo en Perú, en Uruguay, especialmente en los países que habían logrado algún tipo de liberalización y entonces hicimos seminarios sobre objeción de conciencia, definimos estándares para trabajarlos entre todos los países, porque estaban hace unos 10 años, empezaron a discutirse leyes sobre objeción de conciencia, y en los últimos años, por supuesto que la llamada marea verde, que fue, digamos, toda la movilización que arrancó en el sur, el primer país de América Latina que despenalizó el aborto por plazos, bueno, no fue un país, fue un estado en México, el Distrito Federal en el año 2007, el único que la tenía despenalizada por plazos era Guyana, un país del Caribe, pero solamente hasta la semana 8. Luego vino el Distrito Federal y luego vino Uruguay en el año 2012, que fue el primer país de América Latina que introdujo el plazo de 12 semanas y de 14 para las mujeres en casos de violación. Y luego vino el proceso de Argentina, que digo con mucho afecto, incluso porque yo viví y estudié en la Argentina. Los argentinos sí que saben salir a las calles y tocar la cacerola y que todo el mundo se entere de cuáles son sus discusiones sociales. Las argentinas hicieron una cosa simbólica muy importante y fue transformar el pañuelo de las madres de Plaza de Mayo, de la lucha por los desaparecidos, en una pañoleta, en un objeto más moderno. Eligieron un color que no estaba asociado todavía con ninguna lucha y ese pañuelo y esa simbología, digamos, acompañó también lo que hicimos acá en el movimiento Causa Justa. ¿Por qué creamos ese movimiento? Lo creamos para dos cosas importantes. La primera, para lograr que se elimine el delito de aborto del Código Penal. Y ojo que esto es muy importante. Eliminar el delito de aborto del Código Penal no significa ausencia de regulación. Significa transformar el paradigma de abordaje de un tema tan importante en la salud reproductiva y en la vida de las mujeres como es el aborto. Es decir, en lugar de usar el derecho penal como el marco y la amenaza en la que nos inscribimos para trabajar el aborto, queríamos que la Corte Constitucional sacara ese delito y reguláramos en el campo de la salud y no utilizando el derecho penal. Pero queríamos además también avanzar una conversación, como les dije hace un rato, en otros términos que pusieran en el centro de la conversación la crítica al uso del derecho penal, que nos permitiera hablar de las desigualdades. El modelo de causales es un modelo desigual que sirvió para profundizar las desigualdades entre mujeres porque recuerden lo que les decía de la criminalización, pero en Colombia no todas las mujeres son criminalizadas. Todas en cuanto a todos los tipos abortan, pero solo son criminalizadas las mujeres más pobres, las mujeres rurales, las menores de 18 años, y de ahí, digamos, como las conexiones que hicimos entre el delito de aborto y asuntos tan importantes como, por ejemplo, la desigualdad. Y para esa conversación pública nosotros diseñamos una estrategia. Esa estrategia que era la que queríamos que nos permitiera transformar los términos del debate público sobre aborto en Colombia, incluyó, digamos, muchos ámbitos estratégicos que abarcan, entre otras, la primera, bueno, la construcción de argumentos a la que ya hice referencia, la movilización social, que tiene, digamos, como dos componentes, un componente de movilización en calle. Estuvimos en las calles a lo largo de estos 2 años desde que se presentó la demanda, casi todas las semanas en que la Corte iba a discutir nuestro tema o incluso en torno a otras fechas emblemáticas,
pero también la movilización social a través de redes sociales. Abrimos todas las redes de Causa Justa, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y todas las demás que yo ni siquiera conozco, pero las más conocidas para mi generación. Fueron, digamos, una herramienta súper potente para amplificar los mensajes que nosotras teníamos. Buscamos impactar el debate público mediante el trabajo pedagógico con distintas audiencias. No sé si, por ejemplo, Juan Guillermo y Joaquín se acuerdan la primera vez que fuimos al grupo médico por el derecho a decidir a contarles esta idea, a contarles de los argumentos, a contarles de la estrategia. Ese trabajo pedagógico lo hicimos con muchos grupos de interés y con muchos grupos influyentes en la vida social. Lo hicimos con periodistas, con personas de la política, con líderes sociales, con actrices, con actores, con personas de la farándula, con distintas personas, porque creemos profundamente en la importancia del trabajo pedagógico, de que las personas comprendieran sin atajos cognitivos como los que usan hoy en día algunos políticos para decir ahora las mujeres en Colombia van a abortar a las 24 semanas o van a hacer lo que quieran, sin atajos cognitivos, poder explicarle, digamos, todos los argumentos a estos grupos que además esperábamos sirvieran para amplificar la voz que nosotras estábamos llevando y al mismo tiempo para amplificar los argumentos que les parecieran mejores y con los que se sintieran más cómodos. Hicimos un trabajo también con medios de comunicación, con prensa. Estuvimos en la prensa en Colombia, en América Latina y a nivel mundial en los 2 últimos años, en toda la prensa escrita colombiana, toda la prensa tradicional y la prensa nueva. Y ya no estuvimos solamente a través de las vocerías, que era otro ámbito, digamos, de trabajo que hicimos, ampliar las vocerías, tener voceras en regiones, voceras más allá de las organizaciones que estábamos liderando, sino que otras personas naturalmente empezaron a ser voceras, a grabar videos, a hablar, digamos, del tema. El otro ámbito estratégico era la producción de conocimiento y de nueva investigación. Yo creo que 3 fueron los estudios más importantes en estos 2 años, el de criminalización al que hice un poco de referencia al inicio, los estudios sobre percepción y opinión hechos por cifras y conceptos acerca de cómo se ha transformado la opinión de las personas sobre aborto en Colombia. Pese a lo que dijo Inbamer hace 10 días, con una encuesta tendenciosa que hicieron al día siguiente de la decisión, donde más o menos le preguntaron a la gente si le parecía bien que las mujeres abortáramos de 24 semanas, pues la mayoría de la gente dijo que no. Lo que sí sabemos es que esa opinión se ha transformado en Colombia y mucho. E hicimos estudios sobre barreras. Nosotras ya habíamos hecho un estudio importante como fundacional sobre barreras, pero hicimos barreras en tiempos de COVID e hicimos barreras de las mujeres migrantes, cosas que fueron todas muy importantes para los argumentos de la demanda. Trabajamos en articulación con no solamente el movimiento que trabaja en derechos sexuales y reproductivos, sino que trabaja en otros temas como paz, democracia. Trabajamos con las mujeres en las regiones. Causa Justa tiene presencia activa en más de 20 ciudades del país, con colectivos de mujeres que agrupan también profesionales de la salud, de derechos humanos, y que incluso salieron a las calles en medio de una hostilidad muy tremenda como la que puede encontrarse en un municipio pequeño donde estos temas regularmente no se hablan en público. Pero lo más importante de toda nuestra estrategia fue el trabajo colectivo, darle un lugar a la construcción colectiva con otras organizaciones y hacer de esto un movimiento del que todas las personas se sintieran partícipes, tanto porque sabemos que es la única manera de que esto se instale realmente en la conversación social pública, como porque es a través de esas voces también que vamos a encontrar la defensa de la sentencia. Obviamente teníamos dentro de todos estos ámbitos estratégicos un componente legal. Nuestra intención no fue nunca presentar la demanda como la primera cosa que queríamos hacer. Lo más importante, quiero repetir, estaba puesto en transformar los términos de la conversación pública, ponerla en nuestros términos y poner a hablar al país de las cosas que nos parecían importantes. En lo legal teníamos pensado o un proyecto de ley en el Congreso, pese a la hostilidad que sabemos que hay en el Congreso frente a estos temas, o algunas acciones internacionales, o una demanda de inconstitucionalidad, como en efecto terminamos presentando en septiembre-octubre del año 2020. ¿Por qué hicimos la demanda? Porque el movimiento se lanzó en febrero,
del año 2020. Y unos días después empezó una andanada de grupos conservadores tratando de tumbar la sentencia del año 2006. En particular, una abogada presentó una demanda de inconstitucionalidad diciéndole a la Corte que había que tumbar esa sentencia y que había que volver a penalizar totalmente el aborto. Estas personas, yo no sé si, pues supongo que para bien nuestro, decidieron una estrategia muy agresiva en la Corte, inundaron, digamos, de cartas y de formatos que ponían a todo el mundo a repetir, a los correos electrónicos, generaron acoso en la institución de la Corte Constitucional, pero además tenían pues una demanda que no estaba bien sustentada, y en ese momento cuando la Corte rechazó esa petición por las cosas que dijeron algunos magistrados, entendimos que había una oportunidad con una buena demanda de lograr una transformación. Y fue así como 5 de las 114 organizaciones que hoy integran Causa Justa está integrado por más de 114 organizaciones orgánicamente, que incluye redes nacionales que a su vez, por ejemplo, están en varias ciudades del país, y además de cientos o miles de activistas y de líderes de opinión que se han, digamos, sumado a la causa de manera voluntaria. Nosotras, por ejemplo, vimos los pañuelos de Causa Justa y los mensajes de Causa Justa en varias campañas políticas, pero no porque nosotras estemos apoyando una campaña, sino porque muchas personas, digamos, se sumaron a la causa, y eso era, en efecto, lo que queríamos. Les decía que 5 de esas organizaciones presentamos la demanda, y la presentamos con, digamos, con 3 características. Lo primero que queríamos era una demanda jurídicamente muy sólida. Esa demanda la construimos entre las 5 organizaciones. Le presentamos, los abogados le llaman cargos, es decir, le estábamos diciendo a la Corte que había al menos 6 razones por las cuales deberían eliminar el delito de aborto del Código Penal. Sabemos que la demanda que nosotras presentamos, que es la demanda que estaba en el despacho de Lizarazo, tenía una ponencia favorable, es decir, ese magistrado estaba convencido como nosotras que el delito de aborto es inconstitucional, y su ponencia estaba presentada, digamos, en esa dirección. Sin embargo, a lo largo de los 500, ya les voy a decir cuántos días duró esta demanda porque pareció una eternidad, 523 días desde que presentamos la demanda, se presentaron varias solicitudes de nulidad y varias solicitudes de recusación de magistrados. Si alguien tiene dudas como con esas nociones, más adelante las podemos explicar, pero todo eso hizo que el proceso se demorara mucho y que, como ustedes saben, terminara entrando un conjuez, y para lograr, digamos, los votos mayoritarios, pues entonces optaron por una solución que, si bien no elimina totalmente el delito de aborto del Código Penal, al menos lo elimina hasta la semana 24. Y esto, sobre todo, lo que nos da, y en esto quiero insistir, es la posibilidad de transformar el paradigma para prestar servicios de aborto oportunos y tempranos, de forma que la mayoría de las mujeres, como siempre sucede, puedan interrumpir el embarazo en las primeras semanas de la gestación, y que solo aquellas que viven las situaciones más dramáticas y son más vulnerables lo hagan más allá de la 15 o la 20. Sabemos que solo un 1% de las mujeres que abortan lo hacen después de la semana 20, que esas que son más vulnerables también puedan ser protegidas por el Estado. Esas 5 organizaciones presentamos la demanda, y les decía, hicimos en la estrategia, primero, los argumentos queríamos que fueran sólidos y variados. Por eso el Grupo Médico por el Derecho a Decidir, que fue uno de los 5 demandantes, trabajó con las abogadas uno de los cargos, que era el de la libertad de profesión y oficio, es decir, pedirle a la Corte que el aborto dejara de ser un delito como una posibilidad de que todas las personas pudiéramos ejercer libremente, digamos, nuestra profesión y oficio. Pero al mismo tiempo acompañamos la demanda de toda la estrategia que les narré antes, es decir, estuvimos en las calles, en las redes, en los medios, y adicionalmente conseguimos más de 114 amicus curiae. Amicus son conceptos expertos que son mandados al proceso de la demanda, y fueron enviados por voces de autoridad nacionales, pero también internacionales, que incluyeron, por ejemplo, exrelatores especiales del derecho a la salud. Todo esto le dio mucha solidez y mucha consistencia a esa demanda que presentamos en la Corte. La Corte la estudió durante 523 días, como ya les he dicho,
Y al final, pues resolvió, como ustedes creo que discutieron ampliamente con Aura en la sesión pasada, eliminar el delito hasta la semana 24, mantener el modelo de causales después de esa semana 24, y lo hizo con base en 4 razones que a mí me parece importante simplemente señalar, aunque me imagino que también las pudieron estudiar en profundidad la semana pasada, pero creo que es muy importante entenderlas desde una perspectiva más de salud. Y aquí quiero hacer un paréntesis para decir que uno de los aprendizajes y desafíos más grandes de todo este proceso fue lograr una conversación argumental entre los campos de la salud y el derecho, porque la decisión judicial era una decisión que tenía que comprender bien lo que estaba pasando en el campo de la salud. Y esto se ve muy claramente reflejado en los cargos que la Corte aceptó. El primero es que dice que el delito de aborto vulnera el derecho a la salud. Y lo dice porque las barreras para el acceso al aborto que venían enfrentando las mujeres vulneraban su salud y sus derechos sexuales y reproductivos, y la Corte reconoce que esta dimensión de la salud es una parte fundamental del derecho a la salud. Por lo tanto, si no hay garantía de la IVE, de la salud sexual y reproductiva, no hay protección del derecho a la salud. Lo segundo, muy en consonancia con esto que les estaba diciendo, es que el cambio de paradigma para nosotras supone que todos los seres humanos tenemos conciencia, prestadores y mujeres a favor, que son contrarios, digamos, a esta decisión o que aceptan y tienen argumentos basados a conciencia para prestar servicios. Pero hasta ahora se había hablado poco de la importancia de respetar la conciencia de cada persona y en particular la conciencia de la el delito hasta la semana 24 y no poner ninguna razón es respetar justamente la conciencia moral de las mujeres, respetar su capacidad como sujetos morales plenos. ¿Ustedes me están escuchando? Porque me dicen que... Vale, gracias. Me salió un letrero acá sobre el sonido. Lo otro, Lo otro es que en su decisión la Corte también entiende que ese delito viola el derecho a la igualdad. Recuerden que yo les decía ahora que una de las cosas que vimos claramente en estos 16 años de intentar implementar la sentencia del año 2006 es que el acceso al aborto es desigual, es que la criminalización es desigual y es que hay unos grupos de mujeres que son los que realmente llevan las consecuencias de la existencia del delito. Y la Corte dice que al existir esa desigualdad, pues se viola un principio muy importante de nuestra Constitución, que es el del derecho a la igualdad, y lo dice también en relación a las mujeres migrantes, que son uno de los grupos, digamos, más claramente afectados por la falta de acceso a los servicios en razón de esa condición de migrantes. Y además, la Corte acepta lo que nosotras le veníamos diciendo, y es que la prevención de la pena tiene una finalidad constitucional que en el caso del aborto sobrepasa o supera esa finalidad y que por lo tanto el delito de aborto pues no puede existir de la manera en que venía existiendo y por eso se elimina hasta la semana 24. Porque hasta la semana 24 la Corte, primero en una tradición de mucha arbitrariedad, yo les decía al inicio de la conversación que la mayoría de los países del mundo que tienen despenalizado el aborto en algunas circunstancias usan el modelo de causales, es decir, lo permiten en algunas circunstancias. El otro modelo, digamos, dominante es el modelo de plazos. Eso quiere decir que el aborto se permite sin ninguna razón y sin que exista delito hasta un periodo determinado de la gestación. Ese modelo de plazos es un modelo que ha mostrado ser profundamente arbitrario. Ustedes van a encontrar en la regulación mundial países que permiten el aborto hasta la semana 8 como Guyana, que básicamente ninguna mujer a esa edad se ha enterado de que está embarazada, se enterará entre las 7 y la 8 con mucha suerte, hasta la semana 12, que es digamos, un plazo que dominó la liberalización de los años 70 en Europa e incluso en Estados Unidos, y que hizo traspasó sin ningún argumento de carácter científico la división por trimestres que tenemos en el embarazo, que es una división que se establece para identificar los riesgos propios del embarazo, no para decidir hasta cuándo se puede abortar o no,
traspasó ese modelo de trimestres que ha generado esas 12 semanas que en Argentina dio lugar a las 14, que ya lo habían hecho antes en Uruguay, pero que en Sudáfrica son 16, o en Nueva Zelanda son 22, en el Reino Unido son 24. Es decir, no hay homogeneidad en el establecimiento de esos plazos, pero si uno tuviera que afirmar un criterio técnico, científico, que es demostrable, que uno podrá discrepar o no, es el criterio de la viabilidad fetal, que fue el que usó la Corte para decir la viabilidad fetal parece que podría empezar en la semana 24, evidentemente no en nuestro país, o por lo menos no en todas las ciudades en nuestro país, sino en el tipo de servicios que creo que todas las personas aquí están acostumbradas a prestar, pero establece ese plazo, digamos, basado en ese criterio de la viabilidad fetal. ¿Qué fue lo que logramos entonces con ese movimiento? ¿Por qué un movimiento y por qué no una organización y un grupo de personas? Lo primero es que logramos un fallo que nos pone a la vanguardia de América Latina y del Caribe, pero también a la vanguardia del mundo entero. Vanguardia que compartimos con los países que han liberalizado sus leyes de aborto de manera más reciente, por ejemplo Nueva Zelanda o algunos estados de Estados Unidos como Nueva York o de Australia. Logramos una transformación en los términos del debate, y esto no es una apreciación subjetiva. Nosotras medimos a lo largo de estos 2 años, y en especial el último año, y más intensamente los últimos 6 meses, medimos lo que se llama la conversación pública en redes sociales, en Twitter, sobre aborto. La conversación en Twitter estuvo dominada por los argumentos a favor de la despenalización. Eso quiere decir que la mayoría de las personas que hablaban de estos argumentos y hablaban de esta crítica que nosotros habíamos introducido, pero además pues estuvimos en todos los medios de comunicación, con un crecimiento muy importante en redes y una presencia muy importante en redes, que la última demostración de las cuales fue el 8 de marzo, en la marcha más masiva del Día Internacional de la Mujer, que creo que fue la respuesta que le dimos a los grupos misóginos y antiderechos que salieron a hablar en contra de la sentencia. Fue nuestra presencia en las calles, en una movilización pacífica y tranquila, que lo que celebra es la libertad de las mujeres y el reconocimiento de nuestra conciencia como sujetos morales plenos. Logramos también movilizar a las mujeres jóvenes en regiones que tenían miedo de salir a las calles porque estaban en ciudades pequeñas o en ambientes muy hostiles y muchas veces no se atrevían a hablar de aborto. Logramos este diálogo productivo entre el derecho y la salud, que muestra como una mayor comprensión del aborto como un asunto de salud y de desigualdad, y a la vez de libertad de conciencia. Y creo que contábamos con algo muy importante, que era la indignación y la fuerza de las mujeres, en especial de las mujeres más jóvenes. Contábamos con el conocimiento acumulado sobre el tema. Yo empecé diciéndoles que nosotras aceptamos en el año 2006 trabajar por la implementación de esa sentencia, y 16 años después podíamos decir, como ciudadanas y como demócratas, que habíamos jugado las reglas del juego que nos propuso la Corte, lo cual nos dio, por un lado, legitimidad como organizaciones que habíamos acompañado esa implementación, como organizaciones que veníamos trabajando en el tema. No aparecimos solamente el día del fallo que definió las 24 semanas, como hicieron muchas personas, sino que ayudamos a esa conversación, participamos, nos enfrentamos al debate, fuimos a todos los medios a los que nos invitaron, escribimos todas las columnas que nos pidieron, es decir, hicimos parte del debate. Y teníamos también credibilidad, porque esos años de acompañamiento nos permitieron, por ejemplo, los estudios a los que hice referencia hace un rato. Entonces contábamos también con ese conocimiento, con la experiencia que teníamos y también la experiencia a nivel técnico, y contábamos con una cosa muy importante, pues con algunos recursos financieros de las propias organizaciones, por supuesto de algunos donantes que apoyaron, digamos, este trabajo que hicimos en Colombia, pero contábamos sobre todo con el momento, un momento de cambio cultural donde sin duda los avances de las últimas décadas en materia de derechos humanos de las mujeres han fisurado un tipo de sociedad que tenía a las mujeres viviendo en una situación de mayor desigualdad, y todas esas conquistas y esos logros han hecho enojar mucho a quienes se han privilegiado o han
usufructuado de esa desigualdad, incluso de la violencia contra las mujeres, y eso es lo que llamamos un momento de choque cultural. Las jóvenes y las mujeres disputando sus derechos, pero sobre todo vociferando que no van a dejar arrancárselos, ejerciéndolos, y también algunas personas, las mismas generalmente, que se opusieron en su momento y en quienes los personificaban a la ley de 8 horas, a la esclavitud, y que se oponen hoy a que las mujeres puedan tomar decisiones sobre sus cuerpos. Eso básicamente es el recorrido del movimiento Causa Justa, y ya les dejo a ustedes para que pregunten, cuenten, discrepen, lo que les parezca más útil, conveniente, lo que les dé más ganas en este momento. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Ana Cristina, excelente, y felicitaciones pues a usted y por supuesto a todas estas organizaciones y mujeres que han liderado y que han sacado adelante, logrado esta sentencia de la Corte Constitucional. Yo tengo una pregunta, doctor Héctor. Sí, por favor, iba a decirles eso para que sea de una manera organizada, levantan la mano, que la pueden levantar ahí en los 3 punticos, entonces yo voy haciendo la lista. Listo, exactamente, perfecto. Quien quiera intervenir levanta la mano y yo entonces le voy dando la palabra a continuación. Yo creo que este recorrido que usted nos ha mostrado, que han seguido ustedes en este proceso, es de un gran ejemplo, yo diría, se me ocurre en este momento, para todos quienes en el sector salud creemos que necesitamos un cambio de sistema de salud en Colombia, porque si algo nos muestra a ustedes ese trabajo colectivo con un propósito común que nosotros todavía en el sector salud no hemos podido lograr. Entonces, muchísimas gracias nuevamente por esto. Luz Helena, adelante, es la única que tiene la única mano que veo levantada. Adelante, Luz Helena. Gracias, doctor Héctor. Mire, doctora Ana Cristina, usted mencionaba 2 retos grandes del movimiento Causa Justa. El primero, eliminar el delito del aborto del Código Penal. Usted habla de la transformación del paradigma, mejorar los servicios de detección temprana. ¿Cuál era el segundo reto de ese movimiento? El primero, eliminar el delito del aborto del Código Penal. ¿Y cuál es el segundo? Usted mencionó 2. No me quedó claro cuál era el segundo. ¿Contestando de a uno o quieres que recojamos porque preguntas? En este momento no veo que alguien más tenga la mano levantada. Si quiere, contestamos esta. Dale, perfecto. Luz Helena, gracias por la pregunta. De hecho, me gusta que me hagas darme cuenta que lo mencioné como retos. En realidad, nosotros nos propusimos 2 cosas: la eliminación del delito de aborto del Código Penal y la despenalización social del aborto, que pasa, digamos, un poco por poder transformar los términos de la conversación sobre aborto en el país. Pero esto me da pie para decir una cosa muy breve sobre los desafíos que nos abre esta sentencia. Yo no sé si ustedes lo abordaron la vez pasada con Aura, pero a mí simplemente me gustaría decir que nos quedan como 3 frentes de trabajo en el post-fallo, que son el primero de ellos es la implementación de la sentencia, que tiene muchas aristas, pues que los servicios se sigan prestando, porque los servicios de aborto no empiezan ahora con esta sentencia, se vienen prestando desde el año 2006, se tienen que adaptar, digamos, a las nuevas condiciones legales que nos trae la sentencia. El otro desafío, digamos, el otro frente de trabajo, denme un segundito que yo tengo aquí esta mañana, de hecho lo hice una cosa que me parece más ordenada. Les decía la implementación pues en los servicios, y aquí yo creo que ustedes y todos tenemos enormes desafíos, como por ejemplo haciendo pedagogía con los prestadores, incluso pedagogía legal. Y hay unos desafíos de la implementación como esta política integral a la que exhorta la Corte tanto al Congreso como al Ministerio. Hay que actualizar las rutas, los lineamientos, seguramente tener pues un proyecto de ley. Este es como un primer frente. Un segundo frente es la protección de la demanda. Van a venir muchos ataques de carácter legal, ya la gente anunció referendo, nulidad. Valga decirles que el referendo no tiene ningún sentido ahora porque no se pueden hacer referendos en campaña, pero además tampoco se sacan a referendo los derechos humanos de las personas, solamente por ponerles esa cuña. Pero hay un nivel, digamos, de protección de la demanda que es social. Hay que posicionar narrativas, por ejemplo, ahora en la campaña electoral, respuestas a todos los ataques que estamos viendo de los grupos antiderechos.
en los servicios, digamos, con la objeción institucional, y un tercer frente que es el de la despenalización social. Por eso tu pregunta me recordó que había olvidado mencionar esto tan importante, que de nuevo tiene que ver con lo que activamente vamos a promover, aquello de lo que queremos hablar en relación con la demanda, pero también intensificar el trabajo en las regiones, por ejemplo, transformar la enseñanza médica. Las facultades de ciencias de la salud no pueden seguir eludiendo la responsabilidad de enseñar estos temas en las universidades, no solamente los cambios en el marco legal, sino los cambios en la perspectiva de derechos humanos y también el cambio en la enseñanza. No pueden por la vía de los hechos, enseñando solamente el grado, seguir, digamos, maltratando a las mujeres como su manera, por la vía de los hechos, de impedir la aplicación de una sentencia. Entonces, gracias, Luz Helena, por la pregunta. No, muchas gracias a usted. Bueno, tenemos acá 3 intervenciones. Afortunadamente, al menos de manera temporal, quienes estaban promoviendo lo del referendo fueron derrotados ayer estrepitosamente en las elecciones al Congreso. Federico, Pablo Javier y Marcela. Adelante, Federico. Recuerden prender la cámara cuando vayan a hablar. Sí, buenas, no, la tengo prendida. ¿Sí me ven? Sí, señor. Sí, señor. Buenas tardes. La profe Ana Cristina hablaba de unas 90 causales o tesis que habían recopilado. A mí me gustaría saber que la habían recopilado como una especie de librito que hablaste como de un libro donde las tenían o algo así. Si eso está en algún sitio en la red o ustedes las pusieron en algún sitio público donde la gente pueda acceder a ellas y verlas para tener un mayor conocimiento sobre el tema, porque el tema, aunque ya la Corte se haya pronunciado sobre sigue siendo para la mayoría del país un tabú donde la gente no tiene un acceso, digámoslo así, directo para el reconocimiento de esas causales o entender más a fondo las decisiones de la Corte. Esa era mi pregunta. Si está en alguna parte, en una biblioteca, o la tienen montada en alguna plataforma o algo así. Gracias. Gracias, Federico, y por tu asistencia. Pablo. Buenas tardes de nuevo. Muchas gracias, Ana Cristina, por este recorrido. De verdad que esa historia, en la manera en cómo la relatas, es bastante inspiradora finalmente, que creo que para muchas otras cosas pudiera servir en este país. Un par de preguntas breves. La primera, ¿cómo se están preparando ustedes para responder precisamente a ese entorno que se ha creado, una respuesta posiblemente bastante dura por parte, pues, de muchos grupos, de muchos movimientos, sobre todo de orden político? Creo que es interesante saber qué se puede hacer. Y la segunda tiene que ver con algo que ya mencionabas, es con la formación de los profesionales de la salud. ¿Qué sería lo fundamental que es necesario implementar en los currículos, no solo de medicina, sino en general, del área de la salud alrededor de esta problemática y de cómo defenderle finalmente el derecho de las mujeres? Gracias. Marcela Vélez. Doctora Ana Cristina, muchísimas gracias. Excelente la presentación y la verdad pues mis agradecimientos por el liderazgo en este tema que para las mujeres pues es súper relevante. No te vemos, Marcela, no te vemos. Es que la cámara está muy borrosita, entonces igual si la quito creo que se va a ver mal, pero si la quito me quiere ver, pues... Bueno, pues nosotros te conocemos, pero ella no te conoce. Pues. Bueno, pues me quiere ver borrosita, está bien. Y ahí me están viendo... Ah, no, es que todavía no le hemos metido. Ahí se ve. Ah, sí. No, entonces... Está bien. Y no te ves borrosa. Muchas gracias. Mis preguntas eran muy sobre la implementación. Yo sé que ese es un grupo de formación humanista. De hecho, una de mis preguntas era la que ya hizo el profesor Pablo Javier Patiño. Y sobre implementación, porque yo creo que eso es como clave en este momento, poder materializarlo. Una de las cosas es sobre queda incluido
explícita o implícitamente en el plan de beneficios y por tanto las mujeres pueden reclamarlo sin ningún problema. Tenemos que hacer algo en especial para que las mujeres, cuando tengamos esa ruta y, bueno, y alguna mujer en este momento pueda prestársele servicio y que este sea cubierto con recursos públicos del sistema de salud, por un lado. Segundo, yo sé que también era pues una pelea diferente, pero cómo se habían vislumbrado un poco cómo podría ser la implementación. Y nuevamente, como preguntó el profesor Pablo Javier Patiño, también cómo se habían ideado un poco de cómo se puede incorporar esto a la formación de los médicos, bueno, y de los especialistas también. Muchas gracias. Doctora, adelante. Ana. Vale. No, muchas gracias de nuevo por las preguntas. Lo primero, Federico, sobre los argumentos, yo les acabo de copiar 2 links en el chat. En el primer link están todos los trabajos de la mesa, muchos de los que yo mencioné acá, los estudios sobre barreras, el estudio sobre criminalización, que la verdad ustedes que son docentes, si lo pudieran leer y compartir eso con los estudiantes, es una cosa realmente muy desgarradora. Nosotras mismas que suponíamos que iba a ser muy útil, yo por lo menos quedé tan desolada cuando vi los resultados. Y después les copié otro link específico donde está el texto de los argumentos de causa justa. Si de pronto alguien acá tiene interés en conocer el texto completo, yo se los puedo compartir. El texto completo, o sea, los 90 argumentos resumidos están en la página web, pero nosotros hicimos un trabajo muy extenso que fundamenta esos 90 argumentos. Ese trabajo no está en la página web, pues porque no queremos que lo manoseen quienes no van a apoyar, digamos, este trabajo, pero si a alguien le interesa más sesudamente, yo se lo puedo compartir. Igual ahí están los 90 publicados bien, y de hecho también Joaquín y Héctor, si después quieren, podemos coordinar y yo les puedo mandar materiales impresos a Medellín para que compartan con los colegas. Podemos armar un paquete desde la mesa y les podemos mandar. Luego voy a juntar las 2 preguntas de los otros 2 compañeros y pues Marcela y Pedro creo que te llamabas porque Pablo, están sin Pablo. perdón, Pablo, íntimamente relacionadas. Y es que, bueno, lo primero pues la implementación yo creo que es un desafío para todos los actores del sistema. Por supuesto que nosotras como organizaciones de la sociedad civil vamos a seguir haciendo las contribuciones de la manera en que veníamos haciendo. Por ejemplo, en la mesa nosotras acompañamos mujeres que experimentan barreras de acceso. Eso lo vamos a seguir haciendo en el nuevo marco legal. Colectivamente como causa justa identificamos estos tres frentes, digamos, de trabajo post-fallo, y en el tema de la implementación yo les alcancé a mencionar pues muy someramente, pero nosotras ya hemos identificado como varios, digamos, ámbitos de trabajo donde primero tenemos que hacer una exigencia a las autoridades responsables de la prestación de servicios de salud. Recuerden que en Colombia las prestaciones que tienen que ver con aborto ya están incorporadas en el paquete de beneficios. Esa tampoco puede ser una excusa. Recuerden que en Colombia existe regulación y sobre todo recuerden que la Corte Constitucional en los últimos 16 años ha emitido más de 22 sentencias frente a distintas tutelas que han dejado un amplísimo marco de estándares legales y de derechos humanos. Me estoy oyendo con eco, allá. Para la prestación de servicios de aborto. Entonces, en ese contexto, digamos, y sabiendo que hay distintos deberes de distintos actores, pues hay, digamos, un frente en la implementación que es sostener los servicios, ampliarlos, y como digo yo, y yo creo que este es un mensaje súper importante para replicar, la preocupación por las 24 semanas, la responsabilidad de que esos abortos, de que los abortos en Colombia no se hagan tardíamente, es de los prestadores de servicios de salud. Si no abrimos servicios oportunos, de calidad, que sean respetuosos y que traten dignamente a las mujeres, las personas no van a llegar a tiempo, no van a atreverse a buscar los servicios de salud de manera temprana. Y sin embargo, en Colombia, como en otros países del mundo, ya se ha visto que el 90% de los abortos tienen lugar empezando, digamos, en las primeras semanas de gestación. Pero eso es, digamos, como la parte que tiene que ver con el sistema general. Yo creo que en Colombia van a aumentar las redes de acompañantes, la práctica del aborto autoinducido, y hay que tener también, digamos, como muchas precauciones acá. Creo incluso que a este nivel nosotros tenemos que estar atentos para hacer alertas internacionales por amenazas
la semana pasada amanecieron los servicios de salud reproductiva de varias clínicas del país pintadas con el letrero de asesinos, en una, digamos, en una cosa de hostigamiento hacia quienes prestan servicios de salud reproductiva que no podemos permitir, y frente a todo eso pues nos va a tocar actuar. Creo que hay otro componente muy importante que es el de la pedagogía con prestadores, no solamente entrenamiento para los servicios, sino también pedagogía legal. Aquí estoy hablando de la gente que ya está formada y está en los hospitales. Y como mencioné hace un rato, esa política integral que la Corte le pide al Congreso y al Ministerio va a implicar un proyecto de ley en el Congreso. Nosotras hemos venido trabajando en un proyecto de ley, de hecho ya tenemos formulado un proyecto para trabajar con algunos de los congresistas, hombres y mujeres, que están a favor y que se han comprometido y que ya fueron elegidos o elegidas el día de ayer, pero también toda la regulación sanitaria. Sabemos que este gobierno no ha querido, a este gobierno la Corte Constitucional le pidió hace 3 años que usara toda su jurisprudencia para hacer un marco, digamos, una circular que ayudara a reducir las barreras de acceso, y no lo han querido hacer. Entonces yo creo que ya lo mejor es que este gobierno no haga nada, si no lo quiere hacer y además no lo quiere hacer bien hecho, pero hay que actualizar, digamos, las rutas de atención y hay que actualizar también los lineamientos. Además, aprovechando que la Organización Mundial de la Salud acaba de expedir su nuevo lineamiento sobre aborto, en el que, entre muchas otras cosas, pide que se elimine el delito. Sobre los currículos, yo creo que si a mí me preguntaran, y yo estoy empezando, digamos, a trabajar en el diseño de una cátedra para empezar en una universidad acá en Bogotá, yo creo que hay como 3 aspectos que hay que incorporar en la enseñanza sobre aborto. La primera para mí, y creo que habérselos contado aquí de la manera como Joaquín me pidió, me parece que ayuda mucho. Creo que a la gente hay que contarle un poco por qué llegamos a esa decisión. Sí, la mayoría de las personas opinan desconociendo cuál es la realidad del aborto, quiénes son las mujeres que abortan, a qué se ven sometidas, cuáles son las desigualdades que enfrentan, el maltrato, la violencia. Creo que comprender como el entorno, el contexto, digamos, de la demanda es muy importante. Creo que hay un segundo aspecto, o sea, algo que tiene que ver más como con la historia y la situación y las barreras, etcétera. Creo que hay un segundo elemento que tiene que ver con enseñarles a los estudiantes los estándares de derechos humanos. Yo les decía hace un rato que la Corte en todas esas sentencias ha proferido un montón de reglas que son reglas que todas buscan reducir las barreras de acceso. La gente las tiene que conocer y se tiene que apropiar, digamos, de esas sentencias y de esas reglas. Y el tercer aspecto, digamos, tiene que ver muy relacionado con el anterior, pues entonces, ¿cómo es el marco regulatorio? ¿Qué es lo que se puede pedir? ¿Qué es lo que no se puede pedir? ¿Qué es lo que se puede exigir? ¿Lo que no se puede exigir? Y ahí, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el entrenamiento más relacionado con la prestación del servicio mismo, cuáles son las tecnologías, cómo están los medicamentos, cómo está la MEU, la enseñanza, digamos, y ya el entrenamiento como más técnico. Yo pienso, pues por ahora, que al menos esos deberían ser los frentes que se incorporen. Héctor Iván, ¿me puedes dar la palabra? Que la mano de supuesto. mi equipo está amputado. Me extraña, William. Ya voy, William. Primero voy a leer una pregunta que en el chat hizo la profesora Lina Carrillo. Muchas gracias por la excelente presentación. Quisiera saber si la cárcel por aborto puedan impugnar su pena. Después, Perdón, se cortó. Sí. Bueno, entonces, yo no sé, en la universidad era que no están pagando internet. A ver, otra vez. ¿Me están oyendo? Sí. Ok. Pregunta Lina que si Causa Justa va a empezar a trabajar para conseguir que las mujeres que están en la cárcel por aborto puedan impugnar su pena. Bueno, después viene entonces, bueno, hay 2 comentarios sobre el currículo que voy a leer después de las intervenciones de Juan Guillermo, perdón, de William Cornejo, Juan Guillermo Londoño y Joaquín Gómez, pero me están pidiendo, Federico, que haga el favor de presentarse. Yo sé quién es, pero que si se puede presentar. Federico. Londoño. Sí, ¿yo? Brevemente, ¿quién es? No, yo soy un invitado, una persona Sí, normal. hágale. Me parece muy bien. Es invitado de Margarita Andrea, sí, dele.
Sí, no, yo qué voy a hacer, nada, una persona normal que me interesa el tema, no tengo pues como unas pretensiones así extrañas, no, no. Excelente, excelente. Aquí todos somos normales, aunque hay unos más anormales que otros, pero en general somos normales. Joaco, perdón, William. El doctor William Cornejo. Muchas gracias, Héctor, y bueno, muchas gracias a Ana por la presentación, porque da elementos para el análisis y la reflexión. Yo tendría algunos comentarios y tal vez algunas preguntas. El primero es que, digamos, resaltar la importancia que tiene participar en política pública, en que los académicos y los organismos y las organizaciones o los movimientos participen en política pública basada en análisis académicos, análisis de tipo social y de tipo jurídico, como en este caso. Entonces, ese es como un primer elemento que no solamente para este tipo de problemas, digamos, focales, sino para la política educativa, que tal vez es el otro elemento que surgiría después de plantear, digamos, esta victoria sociojurídica, digamos, y académica, es la parte de implementar dentro del sistema educativo, pues, la formación de los estudiantes en estos temas, ¿no? Punto número uno. Punto número dos es que me llama a mí la atención, o sea, en realidad este tipo digamos, de contradicciones o dialéctica no es entre una confrontación, digamos, entre izquierda y derecha, ni entre los hombres y las mujeres. Voy a explicarme un poco mejor en este aspecto. Con respecto tengo entendido de que varias de las mujeres que estaban en la Corte Constitucional votaron en contra, mientras que fueron los hombres los que apoyaron esta medida, fundamentalmente con criterios académicos. Otro elemento es que en realidad el problema no es un tema de izquierda o de derechas, de izquierdas o derechas, porque no es una izquierda ni una derecha. Entre otras cosas porque, digamos, aún mismo dentro del feminismo es un espectro amplio, que puede haber feministas marxistas y haber al otro extremo feministas de derecha. Entonces, tampoco es, digamos, ese es un elemento que me gustaría oír su opinión. Y el otro elemento es que, digamos, tampoco es un problema entre la izquierda y derecha, porque de hecho a nivel de Latinoamérica hay un incremento importante de la participación de grupos religiosos en política que están inclusive al lado de grupos de la izquierda indefinida o dentro de la derecha extravagante. En realidad solamente la derecha que está apuntalando la alianza entre el trono y el altar son aquellas que tienen una postura fundamentalista alrededor del tema. Entonces, yo quisiera, digamos, estoy haciendo estos comentarios para poder oír su opinión al respecto, porque incluso hay muchos movimientos de izquierda en Latinoamérica que tienen apoyo de grupos protestantes y religiosos que son fundamentalistas, ¿cierto? Porque es que el análisis acá no se puede hacer desde el análisis apasionado del fundamentalismo religioso, de ayatolás y de talibanes, sino que tiene que ser un análisis como ya ustedes lo han planteado desde el punto de vista académico, social y político. Ahora, otro elemento y otro comentario simplemente los hago como para poder explorar su análisis al respecto, ¿no? De los asistentes. Es que en realidad el problema del aborto, ratifico, no es un problema de derecha ni de izquierdas, ¿cierto? Porque, por ejemplo, esa derecha extravagante es una derecha que puede apoyar el aborto, ¿cierto? Perfectamente, y lo de los derechos de los LGTB, etcétera, etcétera. Pero hay un elemento que es político en el sentido de que muchos estados en el mundo históricamente han tenido posiciones respecto a, digamos, a promover la natalidad o en el sentido contrario, dependiendo de las condiciones particulares de ese estado. Por ejemplo, en España en este momento hay el problema de la España vacía, la zona rural de España vacía. En Alemania, por la baja natalidad, ya hay unas políticas públicas de promover la natalidad.
Y en China, por ejemplo, ahora la India tiene más habitantes que China prácticamente, entonces en China hay un cambio de la política de promover la natalidad, ¿cierto? Cuando pues previamente había unas política amplia amplia no, digamos, reducida en cuanto al número de hijos, a un solo hijo por familia, y pues amplian en esos otros aspectos relacionados con la terminación de los embarazos. Entonces, en realidad hay momentos en que hay estados que promueven o hay estados que se van al otro extremo dependiendo de las condiciones demográficas que tenga el país. Países como los europeos están teniendo, sobre todo Alemania, tienen que traer mano de obra de Turquía y de otros países, de otras partes del mundo para cubrir su necesidad, la misma España. Entonces, digamos, mis preguntas son más, obviamente yo estoy de acuerdo con la lucha, digamos, con eso, digamos que además no son solamente los derechos de las mujeres. Yo soy neurólogo infantil y me tocó por muchos años atender en la sala de Los Ángeles cantidad de niños con malformaciones, ¿cierto? Que la carga no solamente era era para toda la familia y para el padre. Y yo por muchos años atendiendo defectos del tubo espinal, hidroanencefalias, ¿cierto? Hidrocefalias extremas, anencefalias, etcétera, que tenían un impacto importante sobre el neurodesarrollo del niño. Entonces, la carga no solamente era para la mamá, también para el padre responsable y para la familia, ¿cierto? O sea, que no puede plantearse las cosas pues de otra manera, como usted no lo ha hecho, pero sí, digamos, a veces grupos de feministas radicales o eso pueden caer en ese tipo de confrontaciones. Entonces, es como simplemente preguntas que estoy haciendo alrededor de este tema, que me gustaría poder oír la opinión, si no es la suya, la de los colegas que están asistiendo. Entonces, Gracias. un abrazo. Bueno, muchas gracias, William. Juan Guillermo Londoño. Buenas tardes. No, lo mío era simplemente con el fin de aclarar la pregunta sobre la inclusión del tema en los currículos de medicina. Desde el año 2006, el Departamento de Obstetricia de la Universidad de Antioquia ha incluido el tema a través de talleres, tanto en pregrado como en posgrado. Se tratan los aspectos éticos, legales, los aspectos psicológicos, la norma técnica, se les enseña a MEU, y eso incluye un taller amplio con pregrado y posgrado. Yo tuve ese programa durante varios años hasta que me pensioné, y a través de convenios de NACER con el municipio de Medellín y con la gobernación de Antioquia hemos hecho capacitación a médicos en todas las regiones de Antioquia, y con la Organización Internacional de Migraciones se ha hecho pedagogía sobre el tema y talleres sobre estos temas que les acabo de mencionar en los 236 municipios más pobres de Colombia a través de un convenio. O sea que la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia tiene el programa. Se hace el taller con los residentes, se les enseña AMEO, y el AMEO va a ir entrando en una ciudad pues tan conservadora como Medellín, un departamento tan godo como Antioquia. Ha ido cambiando. Lo más difícil ha sido tratar de convencer a los obstetras, que son los que menos participan en estas capacitaciones. Cuando empezamos este programa, fue recién salida la sentencia, y cuando salió el protocolo de OMS, que posteriormente fue tomado por el ministerio y que existe un protocolo en Colombia, hace unos días salió pues la nueva guía de la OMS, se ha ido trabajando el tema. Como les digo, la dificultad fundamentalmente han sido los obstetras, y en el momento en que empezamos había 55 facultades de medicina en Colombia, de las cuales solamente 5 públicas trabajaban el tema. Las demás confesionales no trabajan el tema, no trabajan anticoncepción, menos anticoncepción de emergencia, aunque es un derecho, y ha sido pues una polémica que ha venido presentándose en la ciudad desde hace mucho tiempo. Esto simplemente era para comentarles que la Facultad de Medicina tiene el programa tanto en pregrado como en posgrado.
adelante. Gracias. Gracias, Juan. Adelante, doctora Ana, y después le damos la palabra a Joaquín y a Hernán Mira. ¿Les parece, Joaco? Sí, perfecto. Ok, doctora Ana. Pues la verdad es que estos últimos estaban como más orientados a comentarios que no sé si también otros de ustedes quisieran decir algo, pero yo solamente quería como decir dos cosas muy concretas. La primera es que nosotras hicimos una serie de encuestas con la encuestadora Cifras y Conceptos, una en el 2017, otra en el año 2020, que fue la encuesta de Polimétrica de líderes de opinión. Y ahí cuando uno mira, digamos, las desagregaciones por datos, pues hay como tres cosas que sí influyen y cambian, digamos, la opinión de las personas frente al tema del aborto. La primera y más importante de todas es la educación. O sea, hay una separación muy tajante entre las personas que tienen altos niveles de educación y las personas que tienen educación más baja. Generalmente, por ejemplo, el rechazo a que las mujeres vayan a la cárcel por haberse hecho un aborto es mucho más alto y mucho más expreso entre las personas más educadas. Y algo parecido sucede cuando se separan estos grupos, digamos, cuando se separan los datos por preferencias políticas como de izquierdas o derechas, mostrando que claramente las personas que tienen inclinación de derecha no son proclives ni a apoyar ningún avance ni liberalización en materia de aborto y en general tampoco apoyar, digamos, ni a respetar las decisiones de las mujeres. Y algo parecido también pasa cuando se separa o se segrega por creencias religiosas. Entonces, pues quería, digamos, hacer como un señalamiento. Juan, Guillermo, no me quedó muy clara exactamente cuál era tu pregunta, porque incluso yo te estaba tomando nota a ti mientras ibas explicando todo lo que ya estaban enseñando en la Universidad de Antioquia. Simplemente quería aclarar de que preguntaban que la inclusión del tema en los currículos de la Facultad de Medicina. Yo lo que quería aclarar es que cuando empezamos el programa en la Universidad de Antioquia, pues solamente 5 universidades públicas trabajaban el tema en sus currículos. El Departamento de Estadística lo tiene incluido y ha habido varias personas que lo hemos trabajado. Sí. Trabajé yo durante muchos años, lo trabajó la doctora Clara Restrepo y Joaquín Gómez, que lo trabaja. Sí. Juan, pero finalmente, bueno, esto se trabaja es ya al final de la carrera, del currículo. Lo que pasa es que el semestre de obstetricia es el 10º. Sí, pero aquí hay aspectos, pues, no solamente obstétricos que también tendrían que incluirse, pero bueno, es parte de la discusión. Joaquín. Gracias, Héctor. A ver, en primer lugar, agradecerle a Ana Cristina por haber aceptado esta invitación. Me parece de suprema importancia que haya compartido con nosotros esta tarde todo este devenir histórico que es fundamental para entender por qué estamos donde estamos. Eso es central. En segundo lugar, quiero mencionar y ratificando lo que Juan Guillermo mencionó, que sí hemos venido haciendo todo un proceso de instrucción tanto a los residentes como a los estudiantes de pregrado, pero más importante que este proceso de instrucción, que soy consciente de que se da en un semestre muy avanzado y que debería empezar desde probablemente el primer semestre de medicina. De todas maneras, sí hay un impacto que yo lo mido porque yo estoy con los estudiantes cada 8 días y les pregunto con respecto a su posición frente al aborto. Y en los últimos, digamos, 5 años ha habido un movimiento hacia entender la situación del aborto y a estar de acuerdo con el aborto la gran mayoría. Y los que no están de acuerdo, digamos que respetan la posición de los que sí están de acuerdo. Entonces yo creo que la labor docente sí es trascendental. Y mi pregunta va en ese sentido, porque digamos que al tema se ha venido tratando en universidades públicas. Pero ¿qué vamos a hacer con la gran cantidad de facultades de medicina, de enfermería en el país que o son confesionales
o son de carácter privado, que es parecido a ser confesionales en cierta medida. ¿Qué vamos a hacer en ese aspecto? Porque si lo vamos a dejar a la buena voluntad de las directivas de estas universidades, eso nunca va a ocurrir. Entonces, yo quisiera saber tu opinión, Ana Cristina, frente a esa situación. ¿Qué podemos hacer para enfrentar esta situación y que por lo menos el tema se vuelva más, digamos, de mayor debate en las diferentes universidades? Yo dejaría ahí y agradecerte nuevamente por tu participación. Ok, vamos entonces con Hernán. Mire, y entiendo, doctora, que usted es egresada de la más confesional de las confesionales, ¿cierto? Hernán. Imagínese usted, a mí me llevaron allá sin que yo supiera y después me enteré que eso era liderado por Opus Dei. No, y que a mí ni siquiera me dieron clase, no me daban clases cuando tocaba anticoncepción, pero es en serio, no estoy charlando. Todavía es igual. Todavía es igual. Hernán, adelante. Bueno, excelente la conferencia y muchas gracias. Yo quisiera como intervenir pues como en dos sentidos. Ahora pues con relación al aborto, revisando pues bioeticistas, yo manejo un poquito ese tema. Hay uno que dice, y yo pienso que esto es importante pues por lo que estábamos hablando de los currículos, que la discusión del aborto, pues y todo lo que se genera con relación al aborto, sobre todo pues la oposición a estos fallos, es porque la mayoría de las personas tienen una moral de la adolescencia, pero no han evolucionado en esa moral, cosa que no solamente dice ese bioeticista, sino muchos, porque estamos pegados pues como el cuento de que la moral es así y nunca cambia, pero resulta que no. Yo muchas veces cito el ejemplo de quien era superior general de los jesuitas, que vino a la reunión de exalumnos jesuitas. Yo soy ignaciano, para bien o para mal, y dijo tajantemente, dijo, es que hay que, con ese término de los jesuitas, discernir los principios y tener en cuenta que el único principio que nunca se puede poner, pues digamos, de segundo o de tercero, es matar al otro y comérselo con patatas. De resto, usted puede, pues de acuerdo con cada caso, resolver ese dilema moral. Y en ese sentido, con relación pues al currículo, yo diría que pues me parece muy bien, pues aplaudible lo que hace pues el Departamento de Ginecología y Obstetricia. Pero pues como ya lo mencionó Héctor, eso debiera ser una cosa transversal. ¿Y transversal en qué forma? Como con una formación en ética y especialmente en ética civil. Porque yo digo también, pues si los bioeticistas a veces pues se escandalizan con lo que yo digo, es que la bioética es un derivado de la ética. Y en las universidades públicas, pues sí hay otros filósofos que sí están de acuerdo conmigo. Pero lo que pasa es que en medicina la mayoría de los que hacen bioética son médicos y todo lo tendemos a volver una especialidad médica. Y así no es, porque lo que tenemos que hacer es formar en ética civil y obviamente de ahí pues se deriva la bioética y ahí se tratan también temas de bioética. Y en ese sentido yo creo que es muy importante eso, porque se me estaba olvidando otra cosita. Lo que dijiste al principio, que es dramático, que la mayoría de las instituciones de salud denunciaban el aborto sin averiguar cuáles eran las causas. Yo ahí lo conecto con que, volviendo al tema de que nos quedamos pues con la moral de hace años, y en el caso de la medicina, pues con lo de Hipócrates, que la función de nosotros es salvar la vida pues, y proteger la vida, pero resulta que ¿cuál vida? La vida digna. Y que entiendo que el fallo de la Corte hace mucho énfasis en eso. Y por ejemplo, el Hastings Center, que es uno de los grupos de bioética más importantes del mundo,
porque ahí pues se dio mucho origen a la bioética. Dice que es que los fines de la medicina son 10, y uno de los fines más importantes es ayudar a una muerte digna, y por lo tanto, en este caso, pues también a la salud digna de las mujeres. Bueno, eso es todo. Perdóname que me alargué mucho, pero muchas gracias. Doctora Ana Cristina, oímos 2 intervenciones más. Habla usted y terminamos para que pueda descansar, que ya está tarde. Pero ya, ¿le parece? Perfecto, tranquilo. Esto aquí es encarretador. Yo, cuando me dijo el tiempo, yo dije, ya va después a pedirme más. Bueno, adelante Gladys Ariza. Gladys. Empezó el espiritismo. Gladys. ¿Estás ahí, Gladys? Bueno, no, no la escuchamos. Bueno, había otra intervención, pero no la veo bajo la mano quien iba a hacer la intervención. Bueno, doctora Ana, adelante. Bueno, pues primero la pregunta de Joaquín es muy desafiante porque lamentablemente como en las facultades de medicina se supone que existe esa libertad de cátedra pues que hace muy difícil pues una intervención digamos como más sustantiva. Yo de todas maneras creo que ese es un tema digamos a comprometer a las personas, por lo menos ahora en este trayecto de elecciones hacia la presidencia, porque yo sí creo que hay que tener una acción, digamos, como más de un más alto nivel, donde uno pueda, por lo menos a las distintas facultades de medicina, exigirle la enseñanza de unas cosas básicas. A uno, pues no le aprueban, me imagino yo, un programa de medicina si decide que no va a enseñar ortopedia, o si decide que no va a enseñar, yo no sé, cirugía general. Entonces creo que hay una acción, una tarea, digamos, como de incidencia y al mismo tiempo, pues, ir tratando por los lados. Yo estoy enseñando hace como 2 años el derecho a la salud en la Facultad de Medicina de los Andes y ahora lo que parece que se va a hacer en la universidad es como un seminario que se hace interfacultades, pues para mí no es lo ideal porque yo creo que hay que enseñar en la Facultad de Medicina y de hecho en la perspectiva pues en que nos planteó Juan Guillermo que lo vienen haciendo en Medellín y pues esa es una manera también de ir rompiendo algunas cosas dentro de las universidades privadas, pero hay cosas pues que son imperdonables. Yo de verdad no lo cuento como una anécdota, lo cuento con mucha preocupación. A mí en ginecología y obstetricia me vetaron muchos contenidos de la materia. Yo aprendí a poner anticonceptivos en Profamilia, pues no te puedes graduar de una universidad para ser médica si alguien decide arbitrariamente que no te va a enseñar algo porque está en contra. Entonces ahí creo que hay como un trabajo político muy grande que hacer. Lo otro es simplemente un comentario al doctor Hernán que estaba hablando pues de la bioética y de algunos asuntos de la moral. A mí siempre me ha dejado muy inquieta en los debates donde la gente enarbola, digamos, como la ética o la bioética o la moral. Uno generalmente hay una profunda confusión entre la ética y la religión. Todavía muchas personas que hablan desde la ética o desde la bioética lo hacen a partir de una mirada pues a la ética que está muy ligada a la religión y que de alguna manera pues es una mirada que no es moderna en todo caso sobre lo que es la ética y sobre lo que es la moral. Y la segunda, que en el debate sobre aborto se ha vuelto como, se ha equiparado la moral al feto, como si el resto de los elementos que tienen que ver con la conversación sobre aborto no tuvieran, digamos, intrínsecamente relacionados a asuntos que son profundamente morales, como la conciencia de las mujeres, como la vida de las mujeres, o usted decía, la vida digna. La propia Corte Constitucional lleva muchos años diciendo, y lo ha dicho en este tema y lo ha dicho también en temas de aborto, que la vida no es solamente un dato biológico. El dato biológico de la vida pues informa una parte de lo que es la vida, pero la vida para la mayoría de las personas es la vida con un potencial de ser una vida biográfica o de ser un proyecto de vida. Entonces me parece que lo que usted dice pues tiene mucha relevancia. De hecho, esta semana se supone que publican una columna mía sobre ese tema. Cuando la publiquen se la mando a Joaquín porque es justamente sobre aspectos éticos de la demanda de la Corte Constitucional.
En la silla. No, la van a publicar en el tiempo. Ok. Un Perdón, comentario. perdón un segundito, William, perdón. Tenemos una pregunta pendiente. Me disculpan y voy a tener que parar porque la doctora me pidió que paráramos más o menos a esta hora. Tenemos la pregunta pendiente de si Causa Justa va a hacer algo con las mujeres que están en la cárcel por aborto. Sí, perdón, tienes toda la razón, pero bueno, tampoco quiero que les corten la palabra. Si hay algún par de comentarios más, intentemos, pero Bueno. sí, perdóname, había anotado la Ya se ve pregunta. usted como el nazi, pues, de aquí, según están escribiendo por ahí. No, pero no. Yo estoy de acuerdo contigo en que si podemos terminar un poco antes sería ideal, porque acá es mucho más tarde, pero pues... Ok, oímos a Federico sí, y toda a la razón. William. Listo. Acá hay dos cosas muy importantes. Nosotras, por supuesto, estamos estudiando, pero no solamente nosotras, sino muchas otras personas. Se supone que todos los casos de criminalización y, por supuesto, cualquier persona que estuviera en la cárcel, de cuántas veces en la cárcel por el delito de aborto, porque las condenas por aborto no necesariamente son iguales a la cárcel. Pero la condena ya es un proceso suficientemente complejo en lo social y en lo judicial, porque tú incluso queda marcado tu pasado judicial, cometiste un crimen, ese es el efecto práctico, y entonces en tu pasado judicial, si alguien quiere ir a mirar, pues para todos los efectos prácticos y resumidos, eres una criminal, si te hiciste un aborto y te investigaron, aunque no estés en la cárcel. Entonces, los abogados usan un término que es atipicidad del delito, y se supone que todos los casos de criminalización o las condenas de mujeres que abortaron durante las primeras 24 semanas se caen porque ya no existe el delito, ya no existe el delito de aborto hasta la semana 24. Entonces, pero eso por supuesto requiere una tarea activa y nosotros lo estamos estudiando porque además creemos que sería muy importante poder hacer como una cosa simbólica de que todas esas sentencias pues se eliminen, todas las personas tengan una especie de reparación, también no solo legal, sino social. Perdón que me olvidé de la pregunta. Ok, Federico y William y cerramos. No, yo quería de pronto pensar un poquito en que es difícil que este tema que atañe pues como a todos los ámbitos de la sociedad solo se refleje en la universidad. Debería tener, digamos, lo que unos escaños mucho más abajo, sobre todo el tema del aborto en la educación sexual en los colegios, que tampoco se ve. Es que la gente que llega a las universidades son muy poco, por lo menos en la generación mía, que fue nula la educación sexual que usted recibía en el colegio. Entonces es muy difícil que cuando esa gente crezca o esté mayor pueda tener una formación o un entendimiento mucho mejor sobre esa parte de la biopolítica o cuidado de sí, como decía Foucault. Entonces me parece que yo creo que el trabajo no está tanto en las universidades, sino en intentar que el discurso se pueda al menos calar en la gente común, en las casas, en la calle, para que la gente pueda al menos entender un poco sobre eso. Por ejemplo, yo llegué pues como a esta exposición de Chiripa, pues ahí que me dijeron, ves, van a hablar sobre esto, y me interesó. Pero digamos que es el hermetismo que todavía guarda este tipo de discusiones a nivel nacional, al menos aquí en Colombia, que es muy difícil que la gente pueda expresarse o preguntar al menos, porque si a uno le preguntan en muchas, por eso me interesó tanto la pregunta, pues como argumentaciones para al menos uno tener una herramienta para poder entender mejor el problema, pienso yo, en ese debate. Es que es muy difícil porque si no, uno no tiene herramientas, es poco lo que pueda uno como ver desde el aspecto social, ¿cierto? Desde el aspecto científico y médico, aquellos que estudian medicina o que están metidos en ese ámbito lo pueden manejar mejor, pero todo el mundo no es médico. Y creo que la legitimidad que pase por las universidades tiene que ver más es con un involucramiento de la sociedad, y no solo de las mujeres, sino de la sociedad total, para que esos debates puedan ser amplios. Era un comentario. William. Sí, simplemente con base en lo que dijo Joaquín y lo que la profesora Ana había comentado, es que, digamos, ya en este momento la tarea es que se cumpla la ley y la Constitución, ¿no? Respecto al punto, pues, nuclear, central. Pero ya surge la preocupación con respecto a la educación. Ahí es donde quiero hacer unas sugerencias, una recomendación, unos elementos de análisis.
es que el problema que hay es que las instituciones de educación superior tienen un proyecto educativo institucional, tienen una misión, tienen una identidad, tanto las confesionales como las de otro tipo, militares, familiares, públicas, privadas, de cualquier otro tipo. Y tienen el problema, digamos, no el problema, el elemento relacionado con la autonomía universitaria para establecer sus programas, sus currículos. Y si no hay una ley o hay algún tipo de norma digamos, de directriz desde el punto de vista de la normatividad para la educación superior, va a ser muy difícil, digamos, que se cumpla ese otro elemento. O sea que, a mi juicio, teniendo en cuenta este punto del proyecto educativo institucional, de la identidad, de la misión, seguramente usted conoce bien la misión de la institución donde estudió y las misiones de las instituciones que son confesionales, entonces solamente podría resolverse ese punto, incluyendo las áreas de la salud, a través de algún tipo de legislación que involucre en los currículos, así como se involucra la investigación, los aspectos humanísticos, etcétera, la ética, se involucre aspectos de este tipo en la educación de los jóvenes, en la formación de los profesionales y en la educación secundaria. Entonces, digamos, simplemente para ratificar eso, que no es una tarea tampoco fácil como no lo ha sido todo el trabajo y se necesita, digamos, mucha claridad en torno a eso. Porque la autonomía es es una defensa importante para las instituciones, para el cumplimiento de su proyecto educativo institucional. Simplemente era ese comentario nomás. Muchas gracias, Ana, por la presentación. Bueno, muchas gracias, doctora. ¿Algún comentario adicional? Sí, no, una cosa muy breve. Yo creo que una de las cosas importantes del exhorto de la Corte Constitucional es que justamente habla de una política integral. Y en nosotras durante todo el debate antes de la decisión, que muchas veces nos presionaron para que dijéramos hasta qué semana creíamos que debería el aborto estar despenalizado, una de las cosas que respondimos siempre fue, delito no debe haber, pero debe haber una política integral, y esa política integral pasa también por un componente de educación en sexualidad, de acceso a métodos anticonceptivos, de los propios servicios de aborto, pero no se nos olvide que además una política integral en este tema también supone revisar las prácticas violentas contra las mujeres. En Colombia la mayoría de los abortos siguen siendo no deseados y termino con este dato que para mí fue muy impresionante y uno de los más conmovedores del debate. Una de cada 3 mujeres que tenía, digamos, un proceso de criminalización en la fiscalía, tenía también otro proceso donde ella había denunciado ser víctima de violencia o abuso sexual. O sea, una de cada 3 mujeres criminalizadas por aborto era víctima de violencia o abuso sexual. Eso quiere decir que muchos de esos embarazos y muchos de esos abortos ocurren no solamente como resultado de una violación, sino en entornos de profunda violencia que les impiden a las mujeres a veces incluso buscar ayuda a tiempo. Entonces, pues nada, muchas gracias por la invitación. No me porté tan mal, solo faltan 10 minutos para las 2 horas de la reunión de ustedes. No, nosotros fuimos los que nos portamos mal con usted, doctora, que me pidió. Muchas gracias por la participación, por todos los agradecimientos en el chat. Espero pues verles algún día en persona y que nos volvamos a encontrar, y estoy segura que cada una de las personas que está acá va a ayudar a hacer pedagogía para que todo el mundo entienda cómo llegamos a esa decisión y por qué es una decisión que significa tantas cosas pues para la sociedad colombiana. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Esperemos que podamos vernos en los próximos tiempos, y quienes estén interesados en la grabación, allí puse en el chat mi correo electrónico para que me escriban, y cuando supere mi analfabetismo en Teams la circularé. Muchas gracias y nos vemos dentro de 15 días. Muchas gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, Ana. Chao. Feliz tarde. Cuídense, chao.